Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto saludarlos en el amor de Cristo una vez más. Hoy quiero compartirles la palabra del Señor que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Muchas personas a estas alturas de la vida dicen: usted nunca va a cambiar, usted no puede cambiar. Con las palabras atan a otra persona, sin importar quién sea. Puede ser a un hijo, puede ser a un hermano, puede ser a un amigo, a un vecino, puede ser a la esposa, puede ser al esposo. Usted no va a cambiar, dicen. Pero yo quiero hablar sobre el apóstol Pablo. Tal vez muchos conocemos la historia de quién era Pablo, Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia, el gran perseguidor de los cristianos. Cuando nosotros le decimos a una persona: usted no va a cambiar, lo único que estamos haciendo es echándole maldiciones, como dicen, echándole leña al fuego. Esa persona que dice esas palabras, usted no va a cambiar, no ha conocido el amor de Cristo, no ha conocido al Cristo que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, porque Él murió por amor y para perdonarnos todos nuestros pecados. Si Él recordara todas las faltas, todos los pecados que nosotros cometemos cada día, imagínense en ustedes cómo estaríamos en este momento. No seríamos cuerpo de Cristo, no perteneceríamos a la iglesia de Cristo y estaríamos perdidos, porque tal vez Él no nos perdonaría. Pero Él murió por amor, Él murió para perdonarnos nuestras faltas y nuestros pecados. Él nos recuerda nuestros pecados. La Biblia dice que nuestros pecados fueron borrados, que aunque nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Nosotros no podemos ir por el mundo maldiciendo, diciendo: no vas a cambiar, porque realmente esa persona también se está acarreando maldición. La Biblia es muy clara y nos dice que con la misma vara que midamos, seremos medidos. La Biblia dice que nosotros no podemos ver la paja del ojo ajeno cuando no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Nosotros no somos nadie para juzgar o para acusar a otra persona. Nosotros solamente estamos para redarguir, para enseñar, para acordarnos de que hubo alguien que murió en una cruz y que nos perdonó. La Biblia nos dice, y es muy clara, que no debemos perdonar solamente 7 veces, sino que 70 veces 7 debemos perdonar. La Biblia nos dice que si nosotros no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, nuestro Padre Celestial tampoco los va a perdonar. Nosotros no podemos estar recordando las cosas malas de la otra persona, solamente recordando todos los días qué hizo mi hija o qué hizo mi hija ayer, o hace 15 días, o hace un mes, o el año pasado, o qué hizo mi madre, o qué hizo mi hermano, o qué hizo mi esposa, o qué hizo mi esposo. Porque muchos tenemos una memoria impresionante para recordar el día, la hora, el minuto, dónde estábamos, cómo estábamos vestidos, cuáles son las palabras textuales que dijo la persona cuando nos hirió. Solamente recordamos lo malo, pero aún así muchos están en la iglesia de Cristo, llevando
esas piedras, llevando esas cargas, recordando lo malo, generándose solamente ataduras. Mientras que no sueltes esas ataduras, mientras que no olvides tu pasado, no vas a ser feliz y el Señor no va a poder traer bendiciones que tiene para tu vida. Mientras que tú no olvides el pasado, mientras que tú no te desates de esas maldiciones que el enemigo le ha colocado en su mente y en su corazón, Dios no va a poder bendecirte, porque Él no actúa en un corazón lleno de rencor, lleno de rabia, lleno de ira. Él no puede actuar ahí. Él es santo y nosotros también debemos de ser santos. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo, alma y espíritu debe ser santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo va a actuar el Espíritu Santo en nosotros si tenemos el corazón lleno de mugre, lleno de suciedad? Es imposible. Ahí no podría trabajar el Espíritu Santo de Dios. Por eso, mi amigo y mi hermano, yo te invito hoy a que cuando vayas a acusar a alguien, cuando vayas a decirle, no, no vas a cambiar, te acuerdes que Dios está en los cielos y que el Señor Jesucristo entregó su vida por amor y para perdonar nuestros pecados y nuestras faltas, y que Él no recuerda lo que nosotros hicimos en nuestra vida pasada. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero compartirles la palabra del Señor que encontramos en Hechos, capítulo 9. Dice: conversión del apóstol Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Jehová, Dios y Padre, Rey de los cielos y de la tierra. En esta hora yo me coloco delante de tu presencia para darte honra, gloria, alabanza y adoración, Señor. Porque solo tú eres digno, bendito Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Tu palabra dice que tú te sientas en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Recibe la alabanza y la adoración en este día, Señor. Yo reconozco delante de tu presencia que no soy nada ni nadie, Señor amado. Solamente un siervo más de los cuales tú has llamado para predicar tu palabra. Un siervo más delante de ti, Señor. Eso soy, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das cada día de aprender un poco más y de lo aprendido poderlo enseñar a muchos que tienen hambre y sed de tu palabra. Porque tu palabra dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, Señor, es el alimento que nuestro espíritu necesita cada día, Señor. Danos entendimiento, sabiduría y discernimiento espiritual, y despierta nuestro hombre interior para poder entender tu santa palabra, para cuando tú nos hables por medio de ella, podamos entender lo que tú nos quieres hablar. Yo te lo pido, Señor. También te pido, bendito Padre, por todas aquellas personas que puedan ver este video, que puedan escuchar este audio, Señor, aquí en Colombia y en el exterior, Señor. Yo los coloco a todos en tus manos, para que tú te glorifiques en cada uno de ellos, Padre Santo. Abre su mente y su corazón en esta hora, y dales el discernimiento espiritual que necesitan para recibir este alimento espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Todos sabemos que el apóstol Pablo anteriormente se llamaba Saulo de Tarso. Cuando el Señor llama a una persona,
hasta el nombre se lo puede cambiar. Sabemos que Saulo de Tarso era bien casposo, era una pecueca completa con los cristianos. Él los perseguía, él los llevaba a las cárceles, porque tenía el poder y la autoridad de los mandos superiores, de los reyes, de todos los gobernantes de la tierra que estaban en ese lugar. Saulo de Tarso estuvo, el apóstol Pablo estuvo el momento, el día, la hora, el instante en que fue apedreado Esteban y muerto. Él estaba ahí. El amado apóstol Pablo estaba mirando cómo mataban a Saulo de Tarso. La Biblia nos dice que su ropa fue, la ropa de Esteban fue puesta a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Eso qué es? Eso es amor. Eso es perdón. Estaba muriendo, pero aún estaba clamando por todos ellos para que el Señor no les tomara en cuenta tan grave pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Ahí estaba Saulo de Tarso. Ahí estaba el apóstol Pablo. Nos dice Hechos capítulo 9, conversión de Saulo. El Señor es el único que cambia la mente y el corazón de las personas. Nadie puede cambiar por sí solo. Cuando nosotros nos colocamos en las manos del Señor, cuando llegamos delante de su presencia, Él nos cambia de adentro hacia afuera. Él nos cambia la forma de caminar, la forma de ver, la forma de pensar, la forma de actuar. Él nos cambia completamente todo, porque nosotros en sus manos solamente somos un trozo de barro al cual Él formó y le dio vida con el soplo de su aliento. Eso somos delante de su presencia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Los buscaba donde fuera para encarcelarlos. Seguimos. Dice el Señor Jesús: dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. Saulo no sabía que estaba peleando contra el mismo león de la tribu de Judá, contra el mismo Cordero de Dios. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese momento, el Señor Jesús le habló al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo a un Saulo de Tarso, sin conocerlo, le respondió y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos de nosotros, muchos que dicen ser parte del cuerpo de Cristo, que dicen ser cristianos, no dicen: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sino que simplemente hacen su voluntad y no la voluntad del Señor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. El resplandor de la presencia del Señor lo dejó ciego, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. El apóstol Pablo, perseguidor de los cristianos, el mismo día que el Señor Jesús le habló, ahí empezó su ayuno. No empezó con mediodía, no empezó con 1, le tocó empezar con 3. Después de ser perseguidor de la iglesia, después de señalar a los cristianos, el Señor lo metió en un ayuno de 3 días. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos llama para hacer un trabajo? Nos coloca un ministerio, nos hace un llamamiento, y en vez de decirle: heme aquí, Señor, salimos corriendo, salimos huyendo, salimos a escondernos. ¿Será que eso es de un cristiano o de una cristiana? Que cuando empieza la prueba, que cuando empieza la tribulación, los problemas, salir corriendo, dejar abandonado el barco. ¿Será que no es mejor decir: heme aquí, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer por mis padres? ¿Qué debo hacer por ese hijo que está perdido, que está descarriado, que está en la droga, que está en el sicariato, que está en el adulterio, en la fornicación? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer por mi esposo que es mal geniado, que no me da lo que necesito? ¿Abandonarlo? ¿Qué debo hacer por mi esposa que es mal geniada, que no se conforma con lo poco o mucho que le puedo dar? ¿Abandonarla? ¿Qué debo hacer, Señor? Nosotros no decimos eso. Simplemente salimos huyendo, salimos corriendo. ¿Qué es lo que debemos hacer como cristianos o como cristianas? Colocarnos delante de la presencia del Señor, en sus manos, que Él obrará, que Él actuará. Esa es la obligación de nosotros como cristianos. Doblar rodillas y clamarle al Señor para que Él cambie a esas personas. No salir corriendo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué debo de hacer, Señor? Esas son las respuestas de un verdadero cristiano. Versículo 11. Y el Señor le dijo:
a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Estaba en ayuno de 3 días y fuera de eso estaba ciego y orando. Si el Señor dice que estaba orando, es porque estaba orando en ayuno de 3 días y ciego. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Todos conocían a Saulo de Tarso. Todos sabían quién era esta persona. Todos sabían que era un perseguidor de la iglesia, que era un acusador, que era un señalador. Ananías también lo sabía. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Nosotros no podemos enorgullecernos, no podemos alardear de lo que no somos, de lo que no tenemos. Él nos quita su espíritu y no somos nada. Él deja de enseñarnos y no somos nada. Él es el que nos capacita. Pero si Él deja de enseñarnos y de capacitarnos, ¿qué somos? Uno más del montón. Nosotros solamente en sus manos somos instrumentos, somos siervos. Pero hoy en día hay muchos que se olvidaron de que son siervos y se han catalogado como apóstoles, como ministros, como evangelistas, cuando el Señor aún no les ha dado ese cargo. Todos somos siervos delante de la presencia del Señor. Cuando Él nos diga que ya tenemos un cargo, lo seremos. Mientras tanto, ¿para qué vamos a llamarnos algo que no somos? Versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Todos los padecimientos que el Señor Jesús tuvo, todos los padecimientos que el Señor Jesús tuvo, muy seguramente nosotros, sus siervos, también los vamos a padecer. El Señor Jesús fue humillado, fue vituperado, fue lacerado, fue escupido, fue escarnecido, fue abandonado, fue despreciado. Todos los padecimientos que el Señor Jesús tuvo son los mismos padecimientos que el pueblo de Cristo muy seguramente va a tener que pasar. ¿De qué nos vamos a vanagloriar? ¿O por qué nos vamos a asustar? ¿Por qué debemos de tener temor por lo que está pasando en el mundo? ¿O por tener hambre, o por tener necesidad, o por ser abandonados, o por ser humillados, o por ser despreciados? ¿Por qué nos va a preocupar eso? Si el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Si estamos peleando la buena batalla de la fe, si sabemos que nuestro galardón no está aquí en la tierra, que nuestro galardón está en el reino de los cielos, y que hemos sido llamados y que hemos sido escogidos para estar en las bodas del Cordero, porque somos su esposa, somos su amada, somos sus escogidos.
Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por lo que estemos pasando en este momento? El Señor es fiel y poderoso para guardar nuestras vidas. El Señor es fiel y poderoso para darnos un plato de comida. Aunque muchos estén aguantando hambre, Él guarda a su pueblo. Él guarda a sus escogidos, a sus siervos. Sea como sea, hasta el día de hoy no nos ha faltado el alimento. Estamos vivos, no estamos enfermos. Posiblemente un resfrío, una gripa, algo normal. Pero el Señor nos ha guardado de las pestes, de todo lo que viene para la tierra. Él nos guardará, así como lo ha hecho hasta este día. Nos dice el versículo 17 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Si el Señor le dijo que tenía que hacerlo, nuestra obligación es obedecer. Ya sabemos quién era Saulo de Tarso. Ananías sabía quién era Saulo de Tarso. Todos en esas comarcas sabían quién era Saulo de Tarso. Tal vez nosotros sabemos quién es nuestra esposa, quién es nuestro esposo, quiénes son nuestros hijos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros vecinos, nuestros amigos. Deben ser unas pecuecas, unas caspas. Como dicen por ahí, deben ser unas chandas. Pero no somos nosotros quienes para juzgarlos o para acusarlos o para señalarlos. El Señor los puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Simplemente les vuelvo a repetir, en vez de salir corriendo como perros regañados, debemos doblar rodillas y pelear por lo que el Señor puso en nuestras manos. Por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros padres, por nuestros hermanos. La Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y si salimos corriendo en medio de los problemas, en medio de las dificultades, ¿qué somos? ¿Valientes? ¿Somos guerreros esforzados y valientes delante de la presencia del Señor? ¿O simplemente unos perros cobardes que salen corriendo? ¿Qué somos entonces en ese momento? Si abandonamos nuestro hogar, si abandonamos lo que el Señor puso en nuestras manos, ¿será que el Señor no nos va a cobrar eso? Les vuelvo a repetir, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él sus manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El Señor es el que cambia las mentes y los corazones. La conversión de Saulo de Tarso fue completa. No fue solamente una parte o por unos días. La conversión de Saulo de Tarso fue para toda la vida. Él escribió algunos libros. Después de ser perseguidor de la iglesia, escribió algunos libros, algunas cartas. Algunos fueron a las iglesias, otros a personas. Escribió Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, los Gálatas, los Romanos, Efesios, Colosenses, Tito, Filemón, Filipenses, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Si tu esposo es una chanda en este momento, si es un vicioso, si le gusta bastante el traguito,
Póngalo en las manos del Señor. El Señor sabrá cómo tratarlo. No lo abandones. Ponlo en las manos del Señor. Que si hoy no te ama, mañana llegará delante de la presencia del Señor y delante de ti, mi hermana, pidiéndote perdón, abrazándote y besándote y amándote más que nunca, porque esa es la obra del Señor. Si tu esposa es una desagradecida, si tu esposa dejó de amarte, si tu esposa es, en fin, muchas cosas, no la abandones. ¿Por qué la vas a abandonar? Si la Biblia dice que ya no son dos, sino que son una sola carne. Ponla en la presencia del Señor. Ponla en las manos del Señor, dobla rodillas. Y tenlo por seguro que ella te amará como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Esas son las siervas del Señor, las que aman a su esposo, las que se sujetan como el Señor lo ordena. Porque no fue una ordenanza del profeta, no fue una ordenanza de Pablo. No, la Biblia fue toda inspirada por Dios. Aunque la hayan escrito muchos, no la escribió el hombre. Fue inspirada por Dios. Y si el Señor lo dice, es porque así es. Entonces, en vez de dejar tirado el barco, pelea, lucha por tu barco, porque sabemos quién es nuestro capitán. Pablo, en todos sus libros encontramos que era un apasionado por el Señor. Lo amaba. Él es un adorador. Es un escritor diferente a todos los que escribieron la Biblia. Él amaba al Señor con todo su corazón. Él no escribe solamente para las personas, para que ellas cambien, sino escribe para que sean transformados y para transformar el mundo. Fue una persona que le gustaba trabajar en equipo, porque encontramos que él escribía Pablo y Silas, Pablo y Timoteo, Pablo y Sóstenes. A él le gustaba trabajar en grupo. Y él fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. El libro de Tesalonicenses que escribió el apóstol Pablo nos da una visión de nuestro futuro, hablando del regreso de Cristo y cómo prepararnos para su llegada. Segunda de Tesalonicenses nos comparte más acerca de nuestro futuro y el futuro del mundo cuando Jesús regrese. En ambas cartas Pablo nos recuerda del regreso de Cristo. En Primera de Corintios, esta carta nos señala los tipos de pecado, iglesia y los cristianos, en el cual pueden caer, y nos invita a dejar esos pecados y vivir una vida que honre a Dios. Segunda de Corintios. Esta carta nos habla de lo que conocemos de la nueva alianza, que somos parte de Cristo, lo que conduce a una vida de adoración a Dios y al servicio a los demás. Estas cartas nos demuestran cómo fue la conversión de Pablo, después de que era un perseguidor de la iglesia. Miren cómo fue tratado por el Señor. Miren todo lo que él hizo. Los Gálatas la escribe porque algunos cristianos empezaban a alejarse de lo que es del verdadero evangelio. Él demuestra que la salvación solo es posible mediante la fe en Cristo. Cualquier adición a la fe es un compromiso con el evangelio. Romanos. Esta carta es la obra maestra de Pablo. Explica la profunda necesidad que todos tenemos que hacer bien con Dios y el hecho de que esto solo es posible a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz.
es el contenido del libro de los Romanos. Colosenses escribe que Jesús es supremo sobre todo en la naturaleza, debido a su trabajo en la cruz. Podemos vivir vidas que honran a Dios y Pablo nos muestra cómo hacerlo. En Efesios, escrita no solo para los efesios, sino para todos los demás, todas las demás iglesias, porque en esta carta repite una y otra vez la frase en Cristo. Pablo, guiado por el Espíritu, descomprime todos los bienes que nos pertenecen a nosotros en Cristo. Se muestra la naturaleza de la fe y el poder de la iglesia como el pueblo de Dios. Tito. Es una carta personal. Está dirigida a un joven y a la iglesia donde vive. Nos muestra cómo ayudarnos el uno al otro hasta llegar a la madurez. Filemón. También es una carta personal. La escribe pidiendo a Filemón que perdone a su esclavo fugitivo porque acaba de convertirse al evangelio. Filipenses. Cuando Pablo escribe esta carta, está encarcelado. Pablo fue encarcelado, fue encadenado, fue amarrado con grillos, con cadenas, fue humillado, pero aún así alababa y glorificaba el nombre del Señor. Cuando estaba encarcelado, ¿qué hizo? Con más fuerza, alababa y glorificaba, y sus cadenas se le cayeron y las puertas de la cárcel fueron abiertas, y el ángel del Señor lo sacó. Cuando nosotros estemos pasando por pruebas, debemos de alabar aún mucho más. No debemos de renegar. El Señor es el que permite las pruebas y también es el que nos da la respuesta. Si el Señor permite que pasemos por el desierto, es porque quiere cambiar algo en nuestras vidas, porque quiere transformarnos, porque hay mucha suciedad en nuestro corazón y porque Él nos prueba como se prueba el oro. Entonces no debemos de preocuparnos. Es verdad, estamos en el cuerpo y sentimos dolor, sentimos necesidad, sentimos soledad, sentimos abandono, sentimos tristeza por muchas cosas. Pero debemos recordar que el Señor entregó su vida por nosotros y que Él dijo que no nos abandonaría y que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él lo dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Cuando estemos en pruebas, no salgamos corriendo. Humillémonos delante de la presencia del Señor, que Él es fiel y justo para ayudarnos. Filipenses. Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba encarcelado, pero aún así explica el profundo gozo que debemos tener en la vida como cristianos. Un gozo para hoy y para mañana. Timoteo. Timoteo era su mejor amigo. En esta primera carta, Pablo explica la organización de la iglesia que nos lleva a la madurez. Segunda de Timoteo. Esta es la última carta de Pablo al hombre que mentoreó. Es una carta personal que nos muestra el corazón de Pablo por Dios. Es una carta que nos muestra cuánto amó el apóstol Pablo al Señor. Encontramos también en Filipenses 3:5. ¿Quién era Pablo? Ahí nos explica él mismo quién era. Dice Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo.
Pablo era un fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la iglesia que es en la ley, en la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿De qué tenemos que tener miedo? Pablo nos enseña cómo vivió él. Pablo nos dice cómo debemos de vivir delante de la presencia del Señor. Les vuelvo a decir, no debemos de tener temor por nada, porque cuando el Señor nos pasa por el desierto, es porque Él ya tiene la bendición en las manos, porque Él ya tiene la respuesta. Tal vez muchos de nosotros le hemos estado pidiendo cosas muy pequeñas, pero el Señor quiere darnos cosas mucho más grandes. Tal vez el Señor nos está preparando para darnos algo grandísimo. De pronto un empleo mejor al que tenemos. De pronto una empresa mejor a la que tenemos. De pronto va a cambiar a nuestra esposa más de lo que nos imaginamos. De pronto va a cambiar a nuestro esposo más de lo que nos imaginamos. A nuestros hijos. Porque nosotros no sabemos en ocasiones pedir, pero Él es justo. A veces nosotros le pedimos cosas muy pequeñas, pero Él nos quiere dar siempre cosas mucho mejores porque somos sus hijos. Debemos recordar que cuando recibimos un cactus, no hay que mirar solamente el cactus y sus espinas. Debemos esperar que florezca. Y cuando florece, da una hermosa flor. Nosotros también debemos amar las espinas, porque de las espinas aprendemos. De los problemas que vivimos aprendemos. De las experiencias que vivimos aprendemos. Y debemos también amarlos para no volver a cometer los mismos errores. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mis amados hermanos y amigos, en el amor de Cristo, sigamos buscando su presencia, sigamos amándolo cada día más, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos, entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Él lo único que quiere de nosotros es que obedezcamos su palabra. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Solamente eso. Que lo amemos. ¿Y cómo lo amamos? Guardando su palabra, cumpliendo su palabra, obedeciendo su palabra. Así no nos guste, así no nos agrade, no importa. Es la palabra del Señor. Es la palabra escrita. La palabra que Él dejó en la Biblia. La Biblia es el alimento espiritual para nuestro espíritu. Y debemos amarla, nos guste o no nos guste. Los argumentos que nosotros tengamos no van a servir delante de la presencia del Señor cuando nos llame. No vamos a poder abrir nuestra boca. No vamos a poder decir, no, es que yo no estaba de acuerdo con eso. Yo no estaba de acuerdo con aquello. Porque aunque no estés de acuerdo, eso es lo que menos va a importar. El Señor no va a cambiar la palabra de Él porque a nosotros se nos dé la gana. Porque a nosotros no nos guste. Él no va a cambiar su palabra. El cielo y la tierra pasarán,
pero su palabra no pasará. Nosotros somos polvo y ceniza delante de su presencia. Después de que Job le preguntó tantas cosas al Señor, ¿qué pudo responderle cuando el Señor le preguntó a él? Le tocó reconocer que no es nadie. Le tocó reconocer que no era nadie delante de la presencia del Señor. ¿Acaso nosotros sabemos cuáles son los fundamentos de la tierra? ¿Acaso nosotros sabemos por qué amanece y por qué anochece? Nosotros no somos nadie, no somos nada delante de la presencia del Señor. Él no va a cambiar su palabra porque a uno o al otro le guste. La obligación de nosotros, si lo amamos de verdad, si queremos llegar a la vida eterna, si queremos estar ahí en la mesa, en las bodas del Cordero, es obedecer su palabra solamente. No vivir en adulterio, no vivir en fornicación, no vivir en borracheras, no vivir en laxivia, no estar en la prostitución, no estar en el robo, en el sicariato. ¿Cuántos pecados hay? No estar en desobediencia. ¿Cuántos pecados más hay? Para el Señor no hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado. Y la Biblia dice que si desobedecemos, así sea el más pequeño de los mandamientos, nos hacemos transgresores de la ley. Entonces ya estamos cometiendo pecado. La Biblia también nos dice que si pudiendo hacer el bien y no lo hacemos, también nos será contado como pecado. Entonces, nuestra obligación es cumplir su palabra, nos guste o no nos guste. Pero si estamos en el cuerpo del Señor, nos gustará. Porque la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no son carga para nosotros, porque lo amamos. Él entregó su vida por nosotros. ¿Cuál precio? ¿Cuál precio? ¿Quién podría pagar mayor rescate que la que pagó el Señor por nosotros? Nosotros fuimos comprados con precio de sangre, con la sangre preciosa del Cordero, con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Ya no hay otro precio por nosotros. Y Él nos pide solamente obediencia. No nos pide sacrificios, solamente obediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, yo te doy gracias por tu santa y preciosa palabra, Señor, porque eres tú quien cambia la mente y el corazón del hombre, Señor. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Enséñanos, Señor, a no mirar los errores de los demás. Enséñanos a olvidar y a perdonar como tú lo has hecho con nosotros. Enséñanos, Padre Santo, a no recordar lo malo, a no cargar con esas piedras en nuestras espaldas. Tu palabra dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, enséñanos a descansar delante de tu presencia. Toma nuestras cargas, toma nuestro dolor, toma nuestra necesidad, toma el abandono, toma la tristeza, toma la soledad que haya en nuestro corazón y llénanos de ese amor líquido, llénanos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret yo te lo pido, Señor. Haz de nosotros nuevas criaturas. Haz que amemos cada día más tu palabra. Coloca en cada vida, en cada corazón, el querer como el hacer en esta hora, Señor. Coloca esa hambre, esa sed de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es el alimento para nuestro espíritu. Porque tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Tú eres nuestro alimento espiritual. Tu palabra, Señor, es ese alimento espiritual que necesitamos cada día, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, redarguye las mentes y los corazones en esta hora. Coloca temor y temblor en cada vida, en cada corazón, Señor. Coloca convicción de pecado, de justicia y de juicio, Padre Santo y bendito. Quita toda amargura, todo rencor, todo resentimiento de los corazones, Señor. Quita toda venda y toda ceguera espiritual que el enemigo haya colocado en esos corazones, Padre, para que puedan recibir tus bendiciones, para que te puedan conocer, para que puedan conocer a Jehová de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra, para que puedan conocer a Jesucristo de Nazaret, el que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor y por perdón de los pecados, Señor. Padre Santo, haz de cada uno de nosotros una nueva criatura en ti. Ayúdanos a llegar a la verdadera plenitud de un varón perfecto. Ayúdanos, Padre Santo. No permitas que nos desviemos a diestra o a siniestra, y mucho menos que retrocedamos, Señor amado. Porque no somos de los que retrocedemos para maldición, Padre. Tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, Señor, para derribar fortalezas. Señor, ayúdanos a recordar que somos hijos del Dios viviente, del que creó los cielos y la tierra, y que ningún cobarde entrará al reino de los cielos, Padre. Ayúdanos, límpianos, santifícanos y purifícanos para tu honra y para tu gloria, Padre. Te pido en esta hora, Señor, que liberte las almas, liberta las vidas, liberta los corazones, Señor. Liberta las almas, porque las almas son tuyas. Tú las creaste para tu honra y para tu gloria, Señor. Sácalos encarcelados por el diablo, Padre Santo. Sácalos de la drogadicción. Sácalos del adulterio, de la fornicación, de la laxivia. Sácalos de la prostitución, Señor. Sácalos de la pornografía, Padre Santo y bendito. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sácalos del homosexualismo, del lesbianismo, Padre. En el nombre de Jesús, liberta las almas, Padre Santo, en esta hora. Señor, tu palabra es viva. Yo envío es tu palabra, Padre Santo, y escrito está que tu palabra hará todo lo que fue enviada. Yo envío palabra de libertad espiritual, envío palabra de sanidad espiritual, envío palabra de sanidad física en esta hora, Padre. Escrito está que tú haces los vientos tus mensajeros, Señor. Envío palabra de libertad al norte, al sur, al este y al oeste, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice que es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo, Señor. Tu palabra lo dice, Señor. Y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Envío palabra de restauración familiar en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu palabra dice, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos secos y esos huesos secos vivirán. Yo envío palabra de restauración, Señor. Profetizo sobre los hogares en esta hora que se restauran por el poder de la sangre de Cristo. Profetizo que todo espíritu de separación queda atado, ligado, encadenado y paralizado y es echado fuera de los hogares. Todo espíritu de divorcio que el enemigo haya colocado para destruir los hogares queda atado, ligado, encadenado y paralizado por el poder de la sangre de Cristo, Señor. Toda enfermedad, llámese como se llame, se va de los cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y profetizo vida sobre vida en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo profetizo sanidad espiritual sobre los hogares. Yo declaro en esta hora que esos corazones se llenan de ese amor líquido. Y bendigo el amor en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, todo espíritu rebelde, todo espíritu contumaz, todo espíritu jezabélico que esté operando en las vidas,
queda atado, ligado, encadenado y paralizado por el poder de la sangre de Cristo. Toda brujería, toda hechicería, todo conjuro satánico se quema por el poder de la sangre de Cristo. Todo entierro satánico se quema por el poder de la sangre de Cristo. Toda acta de decretos contraria se quema en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda ruina, toda escasez, toda pobreza que el enemigo ya ha colocado en nuestros hogares, en nuestra vida, se quema por el poder de la sangre de Cristo en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Y te doy gracias, Padre Santo. Y te pido por todos aquellos, Padre mío, que han pedido oración, Señor. Yo no los conozco, Padre, pero tú los conoces, Señor. Haz realidad los anhelos de su corazón, Padre Santo. Libértalos, santifícalos y purifícalos para tu honra y para tu gloria, Señor. Liberta a todas aquellas personas que me han escrito, pidiendo una ayuda, un apoyo, Señor. Pidiendo una colaboración espiritual, Señor. Pidiendo una oración, Señor. Yo los coloco en tus manos en esta hora para que tú te glorifiques en cada uno de ellos, Padre Santo y bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, bendito Dios, porque sé que tú me has escuchado, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, que el Señor los siga fortaleciendo en la prueba que estamos pasando, porque es el mundo entero el que está pasando por estas dificultades, pero el Señor ha sido poderoso para sostenernos, y yo sé que el Señor nos va a seguir sosteniendo. La Biblia dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él no nos ha abandonado, Él no nos va a abandonar, Él nos va a guardar, siempre nos guardará, porque Él lo prometió. Les envío un abrazo, les envío una bendición. No soy yo el que bendigo, porque tal vez no falta el que diga, no, ese loco ya está bendiciendo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, los bendigo en esta noche. Bendiciones.